Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy, para empezar nuestro programa, nos centraremos en la protección de menores en entornos digitales. En un mundo hiperconectado, niños y adolescentes están expuestos constantemente a redes sociales, videojuegos online, plataformas de streaming y herramientas digitales que, si bien ofrecen oportunidades educativas y de entretenimiento, también presentan riesgos significativos como el ciberacoso, la adicción a las pantallas o el acceso a contenidos inapropiados. Después cambiaremos de rumbo para adentrarnos en un tema clave para las empresas, el outsourcing como estrategia de adaptación al cambio. En un mercado donde la innovación y la flexibilidad son esenciales, cada vez más empresas optan por externalizar determinados procesos para mejorar su eficiencia, reducir costes y adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Y seguidamente nos adentraremos en una iniciativa que está marcando la diferencia en el mundo rural. En muchas zonas, la falta de infraestructuras y servicios básicos sigue siendo un obstáculo para la calidad de vida de quienes allí residen. Conoceremos un proyecto innovador que está logrando acercar estos servicios esenciales, rompiendo barreras y mejorando el día a día de muchas personas. Y ya para cerrar el programa, hablaremos de los cambios de liderazgo y de las transiciones que suponen, no solo para quienes asumen nuevos retos, sino para todo el equipo, porque cuando un liderazgo cambia, no es solo una persona quien se mueve, es toda la estructura que se reconfigura. ¿Cómo gestionar estos procesos para que sean una evolución y no un problema? Así que, bienvenidos a Capital Empresa. Y hoy, para hablarnos acerca de la protección de menores en entornos digitales, contamos en el estudio con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana es el responsable de traernos las noticias legales que pueden afectar a empresas y a profesionales. Jesús, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, tenemos nueva ley. Bueno, tendremos nueva ley. ¿Tendremos nueva ley? Sí, A ver. un nuevo Real Decreto de protección de los menores en entornos digitales. ¿Y bien o regular o...? Bueno. Quieren poner puertas al campo para que parezca que están haciendo cositas. Vale. Pero bueno, que sí, que hay cosas que hay que regularlas y hay que ponerlas bien. Dentro del propio estudio de por qué es necesario, hablan de que los menores, la edad de tener un móvil en los menores es de 11 años. Yo creo que bastante menor. Porque no sé si vas por los parques, pero enseguida ves que los niños ya en el coche ya van pasando con el dedito una pantalla para que estén callados, o les dan de comer para que coman más tranquilos con una pantallita y van pasando. Sí. Vale, no es de ellos, lógico. No lo gestionan ellos, pero aquí ya están con las pantallitas. Sí, sí. Entonces, claro, quieren poner puertas al campo. Una cosa es que el dispositivo ya sea 100% propiedad del menor o lo tenga custodiado el menor, pero menores con tablets, videojuegos, mini consolas y tal, no son los 11 años, mucho antes. Lo cual, a mí me da la sensación que el problema es mucho más de raíz de que la formación, que es lo principal, viene de mucho antes. ¿No? Los padres, lógico, lo hemos hecho todos. Para que el niño coma, para que el niño se calle, pues le has enseñado antes un juguete, ahora ya le das una pantalla, tiqui, 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 mientras le vas dando la comida. Fantástico. Pero si eso no lo sabes gestionar, cuando lleguen a los 6, 7, 8, 9 años, es su herramienta de trabajo. Claro, ya te lo van a pedir. Y la herramienta de trabajo, por ejemplo, hay una de las partes de la norma dice que cualquier dispositivo que pueda ser accesible por menores tiene que venir ya, no, cualquiera, tiene que venir de raíz con control parental. Eso habla de tablets, ordenadores, consolas, mini consolas. Cualquier dispositivo que sea electrónico, televisores inteligentes, tiene que venir con control parental de raíz. Y que luego tiene que ser el padre el que lo desconecte, pero ya tiene que venir impuesto. ¿Cuánto crees que tardará un menor que le han puesto un control parental en la tele o en su mini consola o en entrar en TikTok y averiguar cómo se desconecta un control parental? Menos nada. Menos nada. Menos nada. Exacto, ¿no?
Porque seguro que en el TikTok pone buscar cómo desconectar control parental y salen 427 vídeos donde haz pim pam, pim pam, pim pam y tal. Y si no, navegas en Y oculto. además que es relativamente fácil, también hay que decirlo. Bueno, no vamos a dar No vamos a dar pistas, pero no vamos a dar relativamente pistas, fácil. pero te digo dónde encontrarlo. TikTok y si no navegas en oculto, etc. ¿no? O sea que hay 100.000 formas de saltarse estos controles parentales. ¿Sirve para algo? Bueno, cosméticamente es muy chula. ¿No? Claro. Cosméticamente muy chula. Sí que hay otras cosas que marca la ley que son importantes. Acuérdate cuando hablamos hace bastante tiempo de aquel menor que cogía las fotos de sus compañeros. Sí. Pues esto ahora está castigado penalmente. La utilización de la inteligencia artificial para vejar o mostrar conductas que sean vejatorias a terceros cuando se les puede reconocer, está castigado. O sea, Pero eso no es específicamente de los menores, sino es de una ley general. Exacto. Pero si vamos por generaciones, los que ya están utilizando la inteligencia artificial para generar contenidos. Sí, es exactamente, son los jóvenes. Lo más rápido es tiqui, 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 porque yo te digo que prueba el DELE y prueba el no sé qué y ahora utiliza el no sé cuántos. Y ves que es mucho más, un poquito más rápido en conseguir encontrar las herramientas. ¿No? Si nosotros estamos dentro del nivel avanzado, dentro del colectivo, que somos boomers nosotros. Sí, bueno, no sé. Sí. No sé, tanto abecedario ya que ya ni lo sé. O sea, ayer veía Masterchef y... vamos a quedar sin letras. Sí, ayer en Masterchef era muy divertido porque estaban clasificando por zonas entre el millennial, el boomer, el no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¡vuela! Bueno, una locura. Es lo mismo. Nosotros, si ya vamos deprisa conociendo herramientas nuevas de inteligencia artificial, los menores es 0,7 segundos después ya le han dicho, pues prueba el no sé qué. Utiliza esto porque generas con el IA un boceto, Sí. ojo, el de los OnlyFans lo sabes. ¿El qué? Que tú puedes generar y creas un perfil en OnlyFans y empiezas a ganar dinero. Tremendísimo. No, entonces, todas estas conductas de utilizar herramientas de inteligencia artificial, entre otras, cuando pueden ser motivo de vejación, daño, el grooming y todas estas cosas, todo eso ya empieza a estar sancionado en el Código Penal, lo cual está muy bien. Porque hay una serie de conductas, ¿te acuerdas cuando hablamos de aquello de los menores que trucaban las fotos de sus compañeras, donde lo incluías? ¿No? Entonces, vamos, es más fácil incluirlo. Se sube la edad de consentimiento de los menores. Ya no van a ser 14, van a ser 16. ¿Vale? Entonces, ahora el menor de 14 puede prestar el consentimiento pues, para recibir contenidos, contratar en plataformas, a partir de que entre en vigor esta ley, que será ley orgánica, porque afecta a derechos fundamentales, serán los 16. Con lo cual vamos a cambiar la ley de protección de datos. El consentimiento ya no lo van a poder prestar los 14, sino a partir de los 16. Y afectará pues, al Código Penal. Al final, esta ley la configuran como Real Decreto para tramitarla como ley ordinaria, pero será una ley orgánica, porque afecta a Código Penal, que es ley orgánica, protección de datos, que es ley orgánica, o sea, una serie de normas que van a estar configuradas como ley orgánica. En sí, pues, bueno, es posible que esté bien. En la práctica dices, bueno... Eso es lo importante, en la práctica. Sí, en la práctica, no, hay cosas que dices, vale, sí. Como todas las leyes hay cosas muy cosméticas, ¿no? Esto de la modificación de las IAs, el control parental, sí, vale, es cosmético. La persecución de portales que ofrezcan pornografía fuera de las fronteras lo hacen como un brindis al sol, por ejemplo. Ya. Sí, dentro de las fronteras es fácil, pum, puedes cerrar la página. Dentro de Europa también es fácil, puedes cerrar la página. Pero estos portales no están en Europa. O sea, cuando realmente están haciendo daño, que son pornografía infantil o estos contenidos, lógicamente están ni se sabe dónde. Que lo lógico es que hubiera una forma internacional de poderlas perseguir, sí. Que tiene que haber colaboración policial, Interpol y otras policías, también. Pero esta ley lo que pretende es algo muy inmediato de cerrar contenidos dentro de España o dentro de Europa y intentar la máxima colaboración cuando están fuera. Bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Si tú entras en una página que te está haciendo un phishing a través de correos raritos, cuando vas a buscar dónde está el origen de ese correo está allende los mares, ¿no? Sí.
Con lo cual la persecución de la Es policía complicado. es muy complicada, ¿no? Para no decir casi. Y lógicamente los malos son muchos más listos que los buenos. Que los buenos son listos. Pero los malos, como tienen que pensar en maldades, saben dónde alojar esas páginas para que no se las persigan. Al final acaban en una isla de vete a saber dónde. Sí, Bueno, yo lo que digo, yo son igual de listos, pero corren más rápido. sí, va mucho más rápido. No, o hay muchos que son muy listos, ¿eh? Porque ves algunas plataformas y dices, hola, ¿cómo se lo han trabajado, no? Ayer me envía un cliente uno y dice, ves que me ha llegado este correo y entonces no sé si descargarme esto. Digo, a ver, te pones encima de, descárgate la notificación, estaba Sí. bien, ves en PDF, pasas el ratón por encima, la flecha por encima, entonces ves todo el recorrido del track, ves que al final no hay un PDF. Entonces hay otra cosa. Entonces digo, hombre, ¿no has visto que si pones el ratoncito por encima, todo lo que sale debajo no acaba en PDF, que es la extensión del documento, sino es otra cosa, o lo cual. Y abajo pone, es una notificación de un organismo oficial autorizado. En cualquier país, un organismo oficial autorizado tiene que decir quién es. Sí, la agencia tributaria, seguridad Lo social, que quien sea. Lo que sea, digo, hombre. Dentro de que está currado, era un poquito burdo, ¿no? Entonces, de cara al cliente me dices, hombre, es un poquito burdo, ¿no? No. Además, como utilizan estas formas de hacer correos aleatorios, ¿no? Entonces, siempre utilizan infos, tal cual. Y claro, son una especie de generación de correos aleatorios que hace ya directamente el algoritmo, que es yo envío 100, si acierto con un correo y es posible que alguien me clique sobre 1000, pues entonces ves el tracking y dices, uff, esto se va a no sé dónde. Miras quién tiene la extensión y eso es muy difícil. Perseguir todas estas conductas es realmente difícil. Lo tienes que poner, porque tienes que cubrir un poco el expediente, ¿no? Y luego tienes que hacer la publicidad correspondiente, ¿no? Diciendo, eso es muy bueno, dice, es bonito que... hemos logrado una norma, por supuesto, integral, omnicomprensiva, que aborda los problemas fundamentales de los menores en su acceso a Internet. Omnicomprensiva. Vale. ¿Vale? Y lo hacemos A veces me encantan los... Sí, la publicidad política es buenísima. Y lo hacemos con un alto grado de... A ver, ¿qué dice? Y lo hacemos con un alto grado de participación de organismos públicos y privados que tienen algo que decir en la tramitación de esta norma. O sea, cuento con todo el mundo. Luego vas a hablar con... Sí, luego no le pregunto Luego a vas a nadie. hablar, oye, en pantallas amigas, ¿te han consultado para cómo hacer esto de los menores? Y dices, no... Y en teoría, Pantallas Amigas es una organización de aquí de Cataluña, pero que tiene 100.000 premios, ¿no? Y que están súper trabajados en este tema, ¿no? ¿Te han consultado? No. ¿A quién han consultado? Pues partido Mira. A, al partido B, al sindicato A, al A sindicato los de B, siempre. a los amigos, ¿no? Sí. En sí habla también, tipifica los deepfakes de contenido sexual gravemente vejatoria, que atente contra la integridad moral. Será delito cuando su grado de realismo pretenda vejar a una persona en concreto. Por su grado de realismo pretenda vejarse a una persona en concreto. Paréntesis. ¿Qué es vejar? Bueno. Acuérdate de este vídeo de IA hecho entre Putin y Trump y no sé qué, vestidos con jerseys de Navidad. Sí. ¿Eso es vejatorio? Bueno, claro, esto es muy subjetivo. Claro. Si metes un concepto legal tan amplio y tan interpretativo, dices, vale, Para unos sí, para unos otros sí, para otros no, ¿no? Si poner a una persona tirándose a la piscina puede representar vejación o no, es de lo que se sienta cada persona, con lo cual estás haciendo un concepto jurídico muy indeterminado y eso es muy peligroso. no. Ya. Porque a la hora de poner denuncias, poner al Papa tirándose a una piscina en bañador, ¿es vejatorio? Diría que no, pero seguramente para alguien Pero si tú eres altamente religioso y sería eso estás, un pecado y mortal. estás en Monte Castillo ahí rezando Sí. cada día el rosario, eso es tremendo. Claro. Pero en cambio, si eres... No, dirá, bueno, qué gracioso. O a Sí. Putin, o al Trump, o a Sí, tal quien cual, sea. tal cual. O sea, ese concepto de vejatorio, Entonces, a la hora de juzgar también pasa Claro. lo mismo, ¿no? claro. Hay un vídeo de... ¿Cómo lo mides eso a la hora El de juez. juzgar? Le toca a un juez. Claro, pero esto es muy Si te personal, pones la ¿no? denuncia, la fiscalía lo informa y al final acabaría en un juzgado.
Sí, claro, y el Porque, juez, porque se hace el juez según su criterio, a su criterio, si ha dormido bien, si ha dormido mal, si le han... en lo del Papa, si es muy cristiano, es muy cristiano, No, es muy católico, dirá sí o no. ¿no has visto el vídeo ese de los políticos en Baywatch, en Vigilantes de la Playa? Sí, ¿Eso es vejatorio? muy divertido. Pero ahora imagínate ese vídeo que son políticos y dices, mira qué gracioso. Hazlo con compañeros de clase, que es facilísimo. Ya. Coges ese mismo vídeo, empiezas a coger las fotos de la orla o de lo que sea y los pones ahí. ¿Es vejatorio? Claro, depende para quién sí que será un horror. O no. O al revés, cámbiales, por ejemplo, cámbiales el sexo, ¿no? Sí, sí, sí. A uno se sentirá vejado y el otro no. Y entonces Entonces, se partirá de se risa. partirá de risa, yo me reiría. Claro. Ay, mira qué Yo gracioso. también me reiría, ¿no? pero Pero haces un concepto jurídico indeterminado que es trato vejatorio, lógicamente estar haciendo una escena de sexo es vejatorio. Pero si estás haciendo los vigilantes de la playa puede ser hasta gracioso, sí, ¿no? la verdad es que sí. Pero a lo mejor alguien se siente muy ofendido. Entonces son conceptos jurídicos indeterminados que quedan a la voluntad de lo que sienta la persona y que al final va a tener que decidir un tercero. Y, ostras, son muy peligrosos. Pero estos conceptos nunca me han gustado, ¿no? Y además que acaban sin satisfacer a nadie. A nadie. Porque claro, como el juez no tiene unas directrices Exacto. para... Acabas que no... Puede ser. Ese es el mismo debate que teníamos siempre con las canciones estas del Valtoni y todos estos. ¿Son ofensivas? A ver, son de mal gusto. Ofensivas, depende de cómo te quieras Además, ofender. el gusto no se puede juzgar. Claro, A ver. depende de cómo te quieras ofender. Sí, sí, totalmente. ¿No? Sí. Entonces, ¿tienes que restringir la libertad de expresión a través de eso? Ostras. Uy. Ahí estás chocando con otro derecho que Peligrosillo. que es muy fundamental, que es la Sí. libertad de expresión, la libertad de crítica. Puede ser vejatorio cuando lo que estoy haciendo es una actividad cultural, de tiempo libre o de reírme para hacer, yo qué sé, una fiesta a fin de curso y pongo un vídeo de estos de los vigilantes de la playa. Porque con IA vamos a poder hacer absolutamente todo, es súper fácil, ¿no? Entonces, esos conceptos indeterminados a mí me dan mucho miedo, ¿no? Entonces, habla así, derechos digitales de los menores. Tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y los riesgos asociados al entorno digital. Vale. Vale, y, por ejemplo, control para entrar en una televisión. Instalas una televisión gigantesca que tiene que salir un aviso en pantalla, no, pum, pum, para avisar al menor, que son los principales usuarios de este tipo de plataformas. O de las tablets, cuando te compras una tablet tiene que salir un aviso. Si usted es menor, pam, 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 pam. Si usted tiene 16 años, pam, 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 pam. Siguiente derivada. ¿Cómo se controla esa mayoría de edad de consentimiento o no? Es incontrolable, ¿no? Es incontrolable. Entonces, ya ha habido sanciones a empresas que no han conseguido establecer un buen sistema de control de edad. Y muchas veces es porque es casi imposible. O sea, que, si tienes que hacer un doble refuerzo, es decir, bueno, justifícame, ponga su DNI. Luego tenemos otra derivada, que dices cuando para establecer un control de datos de mayoría de edad te piden el DNI, puede llegar a decir la Agencia de Protección de Datos que no hace falta ese dato. El principio de minimización de datos hace que no tengas por qué pedir información excesiva. ¿Sabes? Ya. Fíjate cómo tienes que ir balanceando, ponderando entre diferentes derechos, consentimientos, la edad, la información, cómo verifico que realmente el que ha prestado el consentimiento tiene más de 16 años, ahora serán más de 16 cuando entre en vigor esta ley, o menos, le tengo que pedir algo que me lo confirme, con lo cual tengo que ir al DNI. Puedo llegar a pensar que son datos excesivos. O sea, conjugar... Eso es difícil, siempre ha sido difícil el tema de la edad, porque tienes muchas páginas que ponen, eres mayor de 18 Exacto. y pones sí, y se acabó, y ya estás dentro. Exacto. Entonces dices, ¿cómo hago la restricción? Por ejemplo, en páginas de bebida o de tabaco y tal, ¿tiene 18 años? Sí. Sí, ya está. Es que no te piden nada más. A mí me tocó hacer una página de varias bebidas alcohólicas, lo que decimos es, tú me dices que tienes 18 años,
Pero cuando yo te entregue el paquete, que luego el mensajero no lo va a hacer, yo puedo pedir que me verifiques la edad, si eres muy estricto. Entonces, ¿has puesto un plus de control o has puesto un poquito el miedo para decir que no se lo salten? Bueno, Te dejo que mires, pero si vas a pedir, exacto. vas a tener que demostrar. Sí. O te lo voy a poder exigir en el momento de la entrega. ¿No? Es muy complicado. Otra cosa que vuelven a regular es los ¿cómo se llaman? Loot boxes. ¿No? Los loot boxes, ¿sabes lo que son? Las cajas regalo de Sí. de los juegos. Que en su día ya hablamos que había una polémica sobre si se considera que está vinculado a juegos de azar o no. Ya. Un loot boxes es cualquier videojuego, cualquier juego. Tú puedes comprar cajitas por €1 sin saber lo que hay dentro. Entonces eso se quiere regular de forma que no quede, que también sean mayores los que puedan comprar los loot boxes y que los loot boxes no puedan recibir información engañosa, o sea, que no te vendan una moto, ¿vale? Y que luego no puedan servir para traficar dentro. Ya. Porque tú con un loot boxes puedes comprar N cosas en N juegos y los puedes revender, con lo cual ahí se crea un mercado alternativo, ¿no? No quieren que sea un Wallapop de los juegos. Ya. Pero es una polémica que hablamos ya hace bastante tiempo, 1 año o 2, sobre los loot boxes. Sí, puede ser, no me acuerdo. Sí, pero lo hablamos en un episodio sobre esto, de cómo lo quieren equiparar a juegos de azar. juegos de azar no sería, pero Claro, pero el concepto del loot boxes viene de tan antiguo como cuando compramos sobres de cromos. sí, claro, yo compro el sobre y abro y hasta que no abro no sé Y lo si que te hay. toca el cromo de quien sea ahora, he ganado una pasta porque he comprado un cromo por €1, por N céntimos, y lo puedo revender por no sé cuánto. Con Sí, cual sí, se es que es crea el mismo concepto. el mercado de San Antonio de hace 100 años de cromos, era porque te habías comprado N cromos, habías juntado y los ibas revendiendo. Entonces eso pretenden regular cosas que dices... Y que eso equipararlo a juegos de azar... ¿no? Cuando todavía lo hemos hecho. Cogidito con pinzas. Claro, pero todavía hemos comprado, dame 10 paquetes de cromos, porque de 10 a lo mejor seguro que en uno me toca algo. Bueno, si compras uno, lo más seguro es que te toque churros. Pero si compras 10 o 15 o una caja, como te acuerdas, de niños había alguno que Sí, compraba sí, en que cajas. Decía, joder, este tío cuánta pasta tiene, ¿no? Entonces ahí, claro, lógicamente había muchas más posibilidades. Invertía en el en negocio. cromos, claro. Y luego tenía muchas más posibilidades de que realmente fuera algo bueno. En los loot boxes pasa lo mismo. Si tú compras una caja de 0, no sé qué, pero en cambio compras el cofre mega explosivo de bla, 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 es más que posible que te salgan cosas bastante interesantes. Y dentro de determinados juegos puedes revender armas, cambiarlas, invertirlos en promocionar el juego o ganar más dinero para ir más rápido. Y eso lo quieren regular de alguna forma, ¿no? La norma esta de los loot boxes viene de la famosa Agenda 2030, ¿no? Que la Comisión, la Unión, tal, quieren regular todo este tema de la infancia, ¿no? Ahora que hablamos de la infancia, una consulta. Los papás que se dedican a hacer reportajes de toda la vida de sus niños, Uf, qué horror. que los suben a redes sociales, la foto, el nacimiento, la primera comunión, el vestido nuevo, los zapatos nuevos, el primer día de escuela, todo esto, cuando este menor llega a los 16, ¿puede hacer pedir, algo? Puede pedir la retirada, claro. Son sus derechos de imagen. Hasta los 16, hasta esta edad de consentimiento, en teoría hasta los 18. Hasta los 16 ya puedes prestar el consentimiento, pero tus derechos de imagen y tal los puedes ejercer plenamente a los 18. A los 18 puede pedir, oye, retira todos estos vídeos que yo estoy haciendo aquí el ridículo. O no me interesa. Imagínate que sea alguien famoso donde sus padres un influencer, una cosa de estas, donde sus padres han dedicado a colgar todo. Ellos a los 18 pueden pedir la retirada de todos estos contenidos y prohibir el uso de su imagen. Porque la imagen, una cosa es que la pueda ejercer el derecho a los 18, pero la imagen siempre es suya, o sea, desde que tenga un año. O sea, puede decir, no, tú solo tienes derecho a la imagen desde los 18. A partir de los 18, lógicamente, si tú vas por la calle te pueden grabar, etc., una serie de cosas, pero cuando tú ya puedes ejercer esos derechos, tú puedes pedir la retirada de toda esa imagen de esos 18 años porque la imagen es tuya. Y es entonces cuando puedes ejercer plenamente tus derechos. ¿Sí? Lo lógico es que puedan ejercer y decir, oye, retirar todo esto porque en ese momento la imagen ya la pueden ejercer plenamente. Hasta los 18, 16, 18, pues son los padres los que cuelgan toda tu vida, que es tremendo, ¿no?
porque a la gente le gusta mucho poner menores, y fíjate lo que ha hecho en Instagram y en TikTok y hacer Cada reels vez y no más, sé es qué, una pasada. ¿no? Entonces, eso mismo también puede pasar, que tú eres un TikToker de 15 años que te digas hacer bailecitos maravillosos y un día se te cruza el cable porque vas a entrar en un convento y a los 18 pides que retiren todo ese contenido de TikTok. Podrías pedir. Vale. Otra cosa es que dentro de los consentimientos y de las normas generales de TikTok y de estas plataformas, tú les has cedido los derechos de imagen. Bueno, claro. Tienes que revocar ese Las consentimiento. imágenes dejan de ser tuyas para ser de la plataforma. Eso es, y por eso se pueden circular, pasar, linkear, enviar a un tercero, hacer los comentarios, etc. Es que de todo esto no somos conscientes, pero Ah, Antes, cuando hacías reportajes fotográficos, hacías los reportajes fotográficos y podías comprar N fotos. sí. Ahora, como ya los subes a plataformas directamente, pues los se pueden distribuir. Y es el momento que tú ya puedes ejercer tu mayoría, que puedes decir, quiero revocar el consentimiento, quiero que lo retires. Pero Internet lo cachea todo. Con lo cual siempre puedes encontrar una foto que esté cacheada por ahí. Una foto subida a una plataforma X, digo una plataforma que no sea ni Facebook, ni por ejemplo, yo hago una fiesta de cumpleaños y tengo una plataforma donde todos los invitados van subiendo las fotos. ¿Eso es privado? Es privada. No puedo yo hacer nada con eso ni colgarlo en un... No, eso es privado. Vale. Sí, sí. Eso, porque ahí además no hay condiciones generales ni nada de esto. Son en las condiciones generales de Facebook cuando tú abres un perfil donde tú estás cediendo tus derechos de imagen a la plataforma y es la plataforma la que los tiene que gestionar. Cuando tú lo que haces es abrir una página web para boda de Juanito, subir aquí las fotos, o las podéis ver todas las fotos en un, y entras con nombre y contraseña, eso es un perfil privado. O sea, eso es un... En teoría yo no podría coger ninguna foto de esa y publicarla sin consentimiento. Eso por supuesto. Vale. No puedes coger nada. Pero fíjate que en nuestro cuando éramos jóvenes... Se hace, pero bueno, vale, no podría. Se hace, sí. Y si no, haces una captura de pantalla con control tal ese foto y lo pegas. No, pero para eso tendrías que poner tantas puertas al campo No. de las plataformas, de los ordenadores y de Es todo, que prácticamente es imposible. imposible. Y si no, coges el móvil y haces una foto, claro. Hay tantas herramientas hoy en día que ya te puedo poner todas las condiciones generales habidas y por haber, que llega otro... Pero tampoco es nada novedoso. Antes ya se podía hacer con una cámara de fotos, lo que pasa que era mucho más lenta, Lo hemos digitalizado, pero lo hemos vamos, digitalizado, pero esto se ha hecho toda la vida. Correcto. Tú ibas a la boda de tu primo y tú querías guardarte una foto de tu prima que estaba muy mona y le comprabas la foto al fotógrafo. Sí. Hostia, pues esta foto... No, y nadie decía, ay, pues no puedes comprar la foto de tu prima. Ay, ¿por qué no? Sí, sí. Igual que compraba la de tus abuelos, compraba la de tu prima, que estaba muy mona. Ahora se hace de forma digital. Bueno, tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras porque se ha hecho toda la vida. Pasa que ahora es mucho más fácil, mucho más ágil y es mucho más fácil controlarlo también, ¿no? Antes el fotógrafo pues decía, pues no te Tantas toca copias, y punto. cash. Ahora tú montas una plataforma, montas una página web, le subes las fotos, haces la distribución, haces un foro, un chat, un no sé qué, y esas herramientas se hacen en media mañana. Sí, no de nada. Media mañana, montas un chat y dentro del chat empiezas a enviar cosas y es muy fácil. Pero esos son privados. Son páginas privadas. Las páginas de perfiles públicos en redes sociales, todas tienen una cualidad que es que tienen que tener unas condiciones generales, donde en teoría tú tienes que aceptarlas. ¿Ha leído las condiciones generales? No las ha leído nadie. No. Sí, ya. Tiene que hacer scroll hasta Esto abajo. como lo de las páginas, que sí, ya está. Tienes que hacer scroll hasta abajo. Pum. Vale, si hago el scroll hasta abajo, pero no me lo leo. A ver quién se va a leer todo eso, que ha hecho algún abogado ahí una noche de tormenta. Pero ahí pone que tú estás cediendo los contenidos a la plataforma y que no puedes utilizarlos para según qué cosas. No los puedes capturar, no los puedes distribuir sino fuera de las herramientas de distribución, no sé qué. En LinkedIn no puedes hacer scrapping, todo el mundo hace scrapping, ¿no? Y luego no lo puedes utilizar fuera de no sé qué. Bueno, lo que te dicen luego es que si lo haces... La responsabilidad tuya. La responsabilidad es tuya y te puedo banear, Claro. te puede echar. Entonces, si tú tienes 10.000 contactos en LinkedIn, haces scrapping y te pillan, te funden una página de 10.000 contactos, te hacen pupa. Te hace daño, exactamente, eso iba a No, decir. entonces dices, bueno, hay que jugar con todas las bazas, ¿no? En sí, luego volvemos a la propia ley. ¿Está bien? Bueno,
es interesante. Habrá cosas que están bien y que sean necesarias, la de la mayoría de edad yo la encuentro muy necesaria, el que los menores de 14, en los 14 puedan prestar consentimiento, lo encuentro que no es todavía la edad oportuna, los 16 ya están más formados, entre comillas. En los controles parentales, Bueno, Bueno. había que ponerlo. bueno. Sí, pero por ejemplo, cuando tú ahora arrancas una tablet, ya te dice que si quieres establecer un control parental o no, pero no está montado de raíz. No te dice si lo Sí. quieres desconectar, si lo quieres establecer control parental, sí o no. Ahora ya está conectado y O sea, tú si quieres... porque es que el Windows ya lo lleva, el iOS lo lleva y el Android y el iOS lo llevan. O sea, ¿quiere poner control parental? Sí o no. Pero eres tú Sí. el que lo pones y pones la contraseña. A partir de ahora no. A partir de ahora ya vendrán de raíz Les y lo tienes tendrás que que desconectar. entrar y tú Que desconectar. desconectar. ¿Quiere Vale. desconectar el control parental? Sí, que para mí, pum, lo desconectas. Ahora ¿quiere conectarlo? Luego será, ¿quieres desconectarlo? ¿No? Bueno, un matiz. Veremos, ¿no? En teoría ha entrado en el Congreso esta semana, veremos la fase de tramitación cuánto nos va a durar, pero cuenta que en verano tendremos ley orgánica si no llega, no se pelean entre los partidos, claro. Bueno, ¿No? no creo que esta ley dé para mucha pelea, ¿no? ¿O sí? O sí, bueno, si se pelearon por, Todas sirven para si pelearse. si se pelearon por la subida de las pensiones de los mayores, imagínate, se van a pelear por la mayoría de edad, ¿no? Dentro de la política todo cabe. Si se pelearon por aquello que era obvio, que había que hacerlo, tenía que ser por unanimidad. Imagínate aquí que hay algún perfil que digas, bueno, sí, pero no, pero sí, hay un lobby de Google o de iOS o de lo que sea que quiere establecer otra serie de cosas. Al final, aquí no se nota tanto, en Europa se nota un poquito más. El tema de los lobbies que inciden en la tramitación de las leyes es muy potente en temas digitales, ¿no? Aquí no se nota tanto porque al final vamos a las grandes partners. Ahora que dices que no se nota tanto, yo a veces me pregunto, todo este tipo de leyes, porque bueno, sabemos lo básico, ¿no? Sabremos ahora el consentimiento de 16, sabremos estas cositas puntuales, pero realmente llegan a las personas de a pie todas estas leyes con todas... No. No sé si me explico No. lo que quiero decir. A ver, si tú aún lo miras y dices... Porque hacen muchas leyes que dicen que nos afectan a todos, pero realmente nos llegan a todos No. lo que se aprueban en las No, leyes. esto es... A ver, la ley tiene cosas que son interesantes y que eran necesarias, pero lo que han querido es darle contenido al Ministerio de Juventud e Infancia. Ya, Tal cual. ya. Tenemos un Ministerio de Juventud e Infancia. Vale. Bueno, hay que ponerle cositas. Algo tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer una tramitación parlamentaria, tienen que decir que han hecho leyes. Los ministerios de siempre, Interior, Economía, todo esto, lógicamente, tiene una generación de contenido legislativo importante. Juventud, infancia, lo que van a hacer es contenido publicitario, de poner medios, de vez en cuando tiene que ser una ley. Que esto mismo lo podía haber hecho Justicia, lo podía haber hecho contenidos Como se hacía digitales. antes, ¿no? Exacto. Antes de que hubiera este ministerio se hacía igual. Pues lo tienen tenido que meter un poquito de contenido a este ministerio. Lo que pasa que a mí me da la sensación que esto pasa con todo. Con todas las leyes. Sí. La verdad, que nos enteramos de los puntos que la Bueno, prensa y todo esto nos hace llegar, los más importantes, pero luego en realidad nadie sabe de... No, porque las campañas de lo que tenían que hacer, por ejemplo, Pantallas Amigas hace muchas campañas y están siempre haciendo integraciones y cosas y formación, que es lo más importante. Pero esto fuera de hacer carteles publicitarios y tal y cual, y hacer este tipo de leyes y hacer... No tienen un contenido que lleguen al público. Claro, eso quiere decir que hacen muchas leyes, muchas cosas, mucho cambia las cosas, pero si no te llega al usuario final, No, que es yo, lo que hemos comentado al principio, lo importante aquí sería que el que tenga que conocer mejor esto son los padres. Correcto. Sí, sí, está claro. Y en esta ley no pone, queda prohibido que los padres den un móvil a los niños para comer. No, pues no pueden. No, claro. Ya, pero que dices, en cambio, sí que pone que los padres, en otro sitio, no les pueden dar a los niños cosas, juguetes que pueden afectar a su integridad física, como botones, que puedan tener botones que les puedas arrancar.
ostras, está afectando al cerebro del niño el tener una pantallita tiqui, 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 tiqui. Totalmente. En cambio, un juguete No que sé qué tenga es un botón y peor. se puede atragantar, claro, Sí. la integridad física, pero hostia, la integridad intelectual o moral o lo mental, que sea, en mental general. del niño, que está en la edad más maleable, ¿no? Siempre dicen que los menores entre los 12 y los 14 y 16 son Sí. los más maleables. Ujú. Ahí estás con la pantallita tiqui, 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 tiqui. Bueno, de los 12 a los 14 la pantalla la tienes ya, vamos, Integrada. integrada, Integrada, tienes exactamente. integrada. La tienes Sí. integrada. Por eso la formación la has tenido que dar antes, en el colegio, en el parvulario, toda. Y lo más importante, los padres, que son los que realmente tienen que educar, ¿no? Eso está, todo ese proceso está complicado. Muy complicado. Porque la educación está como está. Muchas cosas tenían que empezar desde la educación y están ahí más paradas que paradas. Y no vemos Sí, cambios ahora de vez inminentes. en cuando ves que colegios dicen que ya no se puede utilizar el móvil en clase, pero en cambio casi muchas actividades ya tienen que buscar información en Internet. Ya, prácticamente ya. Entonces dices, el móvil no lo puedes utilizar, ¿vale? Porque tiene el WhatsApp y ¿Dónde han otras quedado tal las y cual. enciclopedias? Sí, bueno. Pero en cambio dices, bueno, pero es que el móvil lo utilizas para buscar, para encontrar, para relacionarte. ¿Qué diferencia hay que tengas el WhatsApp aquí y que lo tengas aquí? No hay ninguna. Ninguna. Entonces, no puedes utilizar el móvil en clase. Bueno, si estoy utilizando un ordenador para hacer un texto en el Word y tengo, pum, al lado que me salta el chat. Es que el problema no es de el Google. móvil ni el problema es el ordenador, es el uso que se le da Correcto. a la herramienta, como Correcto. como en todo. Pues si tú, no, el móvil no lo puedes utilizar en clase, vale. Y estoy trabajando Y estoy un utilizando texto un ordenador. con el Documents y abajo he montado mi plataforma de correo y el chat del Chrome. Y he puesto en un grupo del chat del Chrome mis 4 amiguetes. ¿Qué más da que dejes el móvil o no dejes el móvil? Sí, es que el problema no es ese. Si la actividad la tienes que realizar con un ordenador. El problema no es que a un niño de 6 años le dejes ver en una tablet una serie de dibujos, es que Claro. tiene que estar controlado, que después de la serie no esté 10 horas más viendo tonterías, no esté pasándose la pantalla él solito. Claro. Es decir, una educación de base. Claro, cuando, No es el problema de la tablet, de no le doy una tablet. No, no creo que sea eso. cuando éramos pequeños que tenías que irte a la cama después de salir aquellos de la tele. Sí, correcto. Pues Pero- una educación, no vas a tirar las televisiones que tienes en casa Por- porque el niño... A ver, O los rombos, ¿te acuerdas de los rombos? los 2 rombos, sí, me acuerdo. Oh, esto tienes 2 rombos, no lo puedes ver. Nena, a dormir que hay 2 rombos. Y ahora tienes el móvil ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Que ni Y el- rombos y ni el, y el cuadrados. niño que a la vez que está pasando los Teletubbies o lo que estén viendo ahora, le sale el aviso de que tiene un nuevo contenido, no sé qué. Ah, pues clic, como el niño ya sabe que hace clic, le sale un nuevo contenido y es los vigilantes de la playa. Claro, si no lo que digo, que la base no es ni el móvil, ni las tablets, ni No, nada. es la educación. La base, correcto. Es la Es la educación y... Y esto, pues, bueno. No Pues se hay que puede- cambiar mentalidades, ¿eh? Porque... Yo creo que estamos pasando un sarampión de que esto nos ha venido o ha venido demasiado rápido y no lo hemos integrado todavía al 100%. Hablas de la tecnología. La tecnología, el consumo de pantallas, las redes. Es que apenas hace 20 años. Bueno, WhatsApp 2004. con 20 años nos ha dado tiempo de... Bueno, igual no. Ya vemos que no. Yo creo que no. ¿eh? Yo creo que no. Todavía falta que lo asumamos mucho más, lo integremos más. De aquí a 50 años es posible que se haya integrado más. El ser humano es muy lento a la hora de cambiar hábitos. Y esto nos ha venido... Bueno, pero es que no vamos a parar. Ya, pero que lo que No ahora nos estamos... dará tiempo de... lo Porque que ahora- cuando empecemos a asumir lo de ahora, ya tendremos Habrá que... cosas nuevas y entonces lo que estamos haciendo ahora, que nos estamos todos rasgando las vestiduras por cosas como Nos esta, reiremos y diremos, diremos, "Jolín". ah, sí, hombre, sí, esto está claro, que ya cuando crezcan, ya crecerán con eso súper integrado. Pero claro, ahora tienes que ir pasando hitos para decir, bueno, voy haciendo cositas. Que no puedes dejar de hacerlas. Te pueden gustar más o menos como las hacen, como no las hacen, ¿no? Lógicamente, cuando la leamos la norma en sí... Sí, porque ahora dices, con la tecnología integrada ya nacen. Ahora, Claro. bien o mal integrada ese es el problema. Y todos los canales, y todos los streamings, todos los contenidos que puedes ver en streaming y no streaming, los videojuegos, las series que pueden ser más o menos violentas o no. Claro, en nuestra época había la discusión del Mazinger Z. ¡Wow! Es que son los dibujos de robots y súper tal y no sé qué, y súper violentos. Claro, no eran Que Heidi. le soltara un puño te parecía, vamos, Claro, aquello lo más... no era Heidi, evidentemente. Pero bueno, Sí. entonces, y esa dinámica es cultural. Tenemos que pasar este sarampión tecnológico.
Sí, lo que pasa que, bueno, ahora las cosas yo digo siempre, se sofistican más Y más rápido, y más rápido y entonces el ya, crecimiento es geométrico. Hace un año empezamos a hablar de IA, ahora la IA ya es... Pero es que hace 2 años y pico estábamos con los metaversos, que parecía que iba a ser la leche, ya no existen. Blockchain, bueno, sí, ahora se empieza a hablar que se ya, ha pero escrito, tal, tal, tal. yo creo que según por dónde entra la tecnología, la IA nos ha metido en casa de golpe y dices, Pero ¿por qué es útil? sí, bueno, claro. El metaverso era útil ¿para qué? Ah, Para divertirte un rato y para hacer alguna experiencia integrativa. Pero en cambio la IA pues es bastante útil, porque ahora lo llaman ya cualquier cosa. ujú. O sea, cualquier búsqueda con algoritmos y tal, ya lo llaman, lo he hecho con IA, lo he hecho con el algoritmo de toda la santa vida, desde que hay algoritmos. Pero bueno, le pones IA y es... El otro día me llegó un montón de libros de IA. Digo, ¿cuánta gente ha escrito libros en 0,5 segundos? Vale. Y dices, todo el mundo sabe ahora de IA la Biblia, ¿no? Dices, uff, uff, uf. Bueno, eso es un sarampión. Del año que viene ya tendremos Tienes que leerte los libros que salgan dentro de un 5 años, poquito más. 5 años, Un claro. poquito más para ser No, creíbles. sí, es muy divertido porque ahora yo el otro día hojeé un libro de blockchain del año 2018-19, bueno, ya han pasado 6 años, 7, y es como viejuno. Ya dices, ¿y Dices, esto? esto qué viejuno, ¿no? Con lo nuevo que me parecía cuando lo leí. Y cuando lo leías dices, ¡guau! Ahora dices, Bueno, esto pasa con las tecnologías, y de con aquí a 10 todas. años leeremos los libros de IA de hoy y Y diremos, decimos, madre mía. ¿pero qué me estás contando, Maripili? ¿No? Sí, 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 tal cual. Bueno, y ahora lees artículos sobre los metaversos que parece que iban a ser ¡buah! ¿No? Y dices, ¿dónde ha quedado? Nada. A veces me llegan emails de plataformas de estas de videojuegos integrados en el sistema de blockchain y metaversos de Lilium y todo esto, y dices, ¿todavía existe? Sí, todavía están rondando. ¿Todavía existe todo eso? Sí, sí. Bueno, iremos viendo cómo evolucionamos. Mientras tanto tendremos una ley nueva para entretenernos Esta y las que saldrán. de aquí a poco, sí. Irán saliendo en el Sí, futuro. porque a este gobierno modelo les gusta mucho sacar estas cosas y utilizar la Agenda 2030 para hacer cosas de Venga. desarrollo sostenible y todo esto. Bueno, está bien, está bien. Bueno, Jesús, La semana que viene. la semana que viene más. Más. Un saludo, Hasta luego. adiós. En un mundo empresarial cada vez más dinámico, la externalización se ha convertido en una estrategia clave para muchas compañías que buscan optimizar recursos, mejorar su eficiencia y centrarse en su verdadero valor añadido. Sectores como la banca, la industria y la tecnología han encontrado en el outsourcing una solución para adaptarse a los cambios del mercado y afrontar desafíos como la digitalización, la automatización y la especialización del talento. Más allá de la reducción de costes, esta práctica está transformando la forma en que las empresas operan, impulsando la innovación y generando nuevas oportunidades para profesionales con experiencia. Y de todo esto hablaremos hoy con Borja Álvarez, es el Managing Director de GBPO. Borja, bienvenido. Muy buenas, Monse, gracias. Borja, para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, ¿cómo nos definirías GBPO en pocas palabras? Pues mira, GBPO es la empresa perteneciente a G Holding, a la multinacional italiana, que opera en España ofreciendo soluciones de outsourcing y externalización con el foco puesto en la productividad, en la aportación de valor, en la flexibilidad y, como decías en tu introducción, cuidando esa parte de aportación de talento y siendo en muchos casos una tarea muy extensiva en mano de obra con mucho foco en trabajadores y candidatos, cuidándolos mucho. Así nos gusta definirnos. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras empresas de externalización que hay en el mercado? Mira, te diría, Monse, que uno de los principales aspectos que nos diferencia es la especialización. Quizás la especialización
muy enfocada a ayudar a nuestros clientes a asumir sus tareas como las nuestras, como la nuestra propia. Sabes que en este mercado de la externalización, cada vez a las compañías les cuesta más tener claramente identificado su core o han ido diversificando mucho sus fuentes de ingresos o negocios, con lo cual requiere que vayamos reinventando la tarea del outsourcing con un nivel de especialización muy alto, con un nivel de conocimiento del trabajo de nuestros clientes o del sector de nuestros clientes muy alto para poder ofrecerles soluciones que en general son a medida, proyectos llave en mano, no hay dos proyectos iguales. Pues quizás te diría que esa aportación de valor o esa señal de identidad para nosotros es la especialización. Por supuesto, luego la tenemos que salpicar con notas de flexibilidad, de transformación, pero sobre todo te diría que la especialización, contar con equipos muy expertos en lo que hacemos. Según vuestros análisis, ¿cómo ha evolucionado la externalización de servicios en nuestro país en los últimos años? Mira, la evolución en los últimos años en el mercado español, en general y global, el outsourcing viene presentando cifras de crecimiento a doble dígito en los últimos años, te diría, en casi todas las geografías y en casi todos los sectores. Quizás hay un punto, en concreto hablando del mercado español, que tras la reforma laboral del año 2021, donde quizás a diferentes sectores se les ha visto reducidas sus herramientas de flexibilidad, el outsourcing ha ganado un poco más de protagonismo aún, ya que somos capaces de aportar esa nota de flexibilidad, en nuestro caso, como compañía de un grupo de recursos humanos con mucho conocimiento y mucha experiencia sobre el mercado laboral, con lo cual ha evolucionado hacia la búsqueda de mayor flexibilidad, a la búsqueda de mayor flexibilidad unida a la especialización y, sobre todo, en un componente transformador. Nuestros clientes, como en general la industria española, tiene muchísimo foco en la búsqueda de la competitividad, mejora de eficiencia, optimización de procesos, y ahí cada vez las soluciones de outsourcing son un poco más precisas. Sobre todo, suelo decirle a nuestros clientes que tenemos la ventaja de trabajar para muchos sectores muy diferentes, industrias muy diferentes, lo que nos permite saber lo que está pasando en muchísimas industrias, en muchísimas áreas de negocio y permite que llevemos mejores prácticas de unos sectores a otros. Hoy algo que estás aplicando en el sector seguros o en el sector banca, probablemente dentro de un año y medio lo estés aplicando en el sector telco o en el sector utilities, porque en algunos aspectos van con unos años de decalaje, o lo que nos está funcionando o nos ha funcionado muchísimo a nivel estándares de calidad en negocios como automoción, donde hemos trabajado y trabajamos muchísimo, eres capaz de implementarlo o aplicarlo en negocios como el retail o la gran distribución. Entonces, quizás en ese sentido, esa evolución hacia proveedores de outsourcing globales que trabajan en muchas industrias, servicios muy diferentes, marca un poco también la pauta de esta evolución en los últimos años. Creciente, desde luego, no sé, creciente. Para aquellas personas que aún no lo conozcan en profundidad, digámoslo así, ¿qué ventajas competitivas ofrece la externalización a las empresas en entornos de alta volatilidad? Pues mira, generalmente ofrecemos, como te decía antes, ese punto una de las ventajas es la flexibilidad. Antes las empresas se quieren centrar en el core y hay muchos procesos a los que no les han prestado tanta atención, pero están cerquita del core y requieren tener un nivel de eficiencia muy alto. Y luego también algo que estamos viendo en los últimos años es el concepto que nosotros llamamos global, ¿no? O sea, ser proveedores globales, pero con mucho conocimiento de lo que pasa en local. Nos encontramos que muchos de nuestros clientes confían sus operaciones externalizadas a partners como nosotros que le pueden hacer el servicio en diferentes geografías, o sea, centralizando interlocutores, ganando con ciertas economías de escala, simplificando la operativa y conociendo lo local. Al final, como sabes, hay muchos componentes de materia legislativa, en materia laboral, en materia costumbres, pero sí que estamos viendo que nuestros clientes o el mercado cada vez demanda más proveedores globales
con soluciones locales. Ujú. Lo acuñamos ahí con el término glocal que nos gusta para resumirlo. Ujú. La edad media de los profesionales en este sector generalmente supera los 40 años. ¿Qué papel juega la experiencia en, por ejemplo, la consolidación de equipos? Pues mira, nosotros en los últimos años hemos visto una tendencia muy, muy fuerte. Hemos seguido muy de cerca todos los informes de dadismo, todas las corrientes de dadismo, y es verdad que hay un rol muy importante que aporta esa experiencia, ese personal con experiencia y cierta edad, porque se han visto en situaciones previamente que han requerido transformar modelos, gestionar equipos más complejos. En nuestro caso, vivimos cerca de nuestro cliente, requieres gente con muchas veces un cierto seniority o con una cierta experiencia y nosotros a día de hoy te diría que el grueso de las incorporaciones están en esa franja de edad. En concreto, en mi equipo, de las últimas 9 o 10 incorporaciones, creo que el 100% de los trabajadores superan los 40 años. Ujú. Y es verdad que estamos en ese punto de que la experiencia es muy importante. Desde luego la energía, la juventud, pero la experiencia, como dices, para liderar esos equipos, para transformar operaciones, requiere que la gente se haya visto antes en situaciones parecidas. Y por nuestra parte hay una apuesta clara por ese perfil de trabajadores que va en consonancia con lo que demanda el mercado. ¿Cómo contribuye el outsourcing a la creación de entornos laborales más inclusivos y más diversos? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hacemos trabajos, como decía, nosotros, nuestra actividad en España se centra en la actividad de externalización de procesos logísticos industriales, procesos de back office, digitales y procesos de field marketing. Y es verdad que tenemos una variedad de perfiles muy alta. Creo que en ese sentido nuestro compromiso con temas de discapacidad, inclusión, es absolutamente firme y porque hay espacio para todos. Es decir, en función de qué tipo de actividad, qué tipo de perfil profesional estamos demandando, creo que nuestra apuesta es a buscar espacio para todos, adaptar espacio para todos. En ese sentido, creo que la política de la compañía en los últimos años es muy firme en esa dirección. Sabemos que además hay un componente de responsabilidad social corporativa que el grupo lleva a gala, tanto en Italia como en España, y muy alineados con esas políticas, a pesar de que nos estamos encontrando algunas corrientes políticas en otras geografías que parece que quieren retroceder en materia de derechos, en materia de ventajas para los trabajadores en términos de inclusión o responsabilidad social. En nuestro caso, la apuesta es firme en mirar hacia adelante, no hacia atrás. Hacia atrás, si acaso, por el retrovisor, pero sin girar la cabeza. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente el sector en nuestro país? Bueno, probablemente parte de esos retos van de la mano con tener un poco más de estabilidad jurídica o estabilidad legislativa en cuanto a los modelos de contratación, herramientas de contratación, estabilización de los convenios. Ese probablemente sea uno de los principales retos. Y luego nos encontramos otro reto muy vinculado al talento. Cada vez nuestros clientes nos demandan soluciones más exigentes en cuanto a transformación digital, inteligencia artificial, desarrollo de soluciones tecnológicas. Quizás el segundo reto más importante es ser capaces de encontrar los perfiles que demanda el mercado en un mercado laboral que no está siendo sencillo, que nos tiene que acompañar la formación, que nos tiene que acompañar los proyectos o programas de formación profesional. Estos días leíamos en prensa algún artículo muy interesante en el perfil electromecánico, en la industria automoción, la industria medical devices, life science, donde hay una falta muy importante de profesionales de esa rama y gran parte de los ciclos superiores o módulos formativos no cubren el 100% de las vacantes porque yo creo que hay cierto desconocimiento en cuál es la salida profesional. Quizás ahí necesitamos más ayuda de instituciones, más ayuda del modelo educativo para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral, que a veces, ¿sabes aquello de qué hora es manzanas traigo? Pues el mercado demanda unos perfiles y no encontramos respuesta por el sistema educativo a la hora de ser capaces de formarlos. Ayer nos despertábamos también con una noticia
donde venían a señalar, creo que era un estudio del INE y del Banco de España, que hacen falta más de 1 millón de trabajadores extranjeros cada año para mantener el nivel de las pensiones que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la captación del talento y un mercado laboral tan dinámico como el que tenemos es uno de los principales retos para nosotros en los próximos años, seguramente. ¿Y cómo está influyendo la digitalización en la demanda de servicios externalizados? Pues mira, tanto digitalización como aplicación de soluciones de inteligencia artificial, nosotros lo estamos viviendo en todas de nuestras líneas, sobre todo en aquella que va relacionada con trabajos administrativos, atención al cliente, trabajos de back office. Históricamente ha habido mucho trabajo manual y aquí yo soy de los que apuesta porque seguirá habiendo mucho trabajo manual de un perfil diferente. Tendremos mucha más gente desarrollando soluciones de RPA, automatizaciones, que haciéndolo de forma manual, pero sí que en los últimos años ha habido un cambio muy, muy profundo en cuanto a cómo afrontar proyectos de este tipo. Incluso en operaciones como la logística o la industria, estamos viendo también cómo la automatización está cambiando muchísimo nuestra forma de trabajar. Seguramente no reduciremos personas per se, sino que cambiarán la tarea, pasarán de estar haciendo un trabajo manual a estar programando o controlando diferentes sistemas que permitan hacerlo de forma más eficiente. Ahora que me hablas de automatización, vemos como sectores como la banca, la propia industria, hechos como la automatización y como la robótica, están como impulsando la externalización de tareas, ¿no? ¿Cómo lo estáis abordando toda esta transformación desde GBPO? Pues mira, nosotros hay un tema que llevamos muy a gala, que es que hemos sido capaces de crear un ecosistema de partners tecnológicos de primer nivel para dar respuestas a las necesidades de nuestros clientes. El mercado tecnológico avanza a una velocidad de vértigo. Cuando tú intentas desarrollar tus propias soluciones, es una carrera que es muy complicado ganar porque el mercado corre muchísimo. Y lo que hemos conseguido es crear un ecosistema que nos permite adaptar a las necesidades de nuestros clientes la mejor solución de mercado. Y digo adaptar porque muchas veces la adaptación de la herramienta supone no olvidarte de otros procesos que van antes o que van después, con lo cual nosotros tenemos un equipo muy potente de transformación, de soporte a la implementación de herramientas tecnológicas que nos está permitiendo avanzar en proyectos súper interesantes, en proyectos de Speech Analytics, en proyectos de RPA, en proyectos de aplicación de inteligencia artificial a proyectos o a procesos complejos. Incluso algo de lo que estamos muy orgullosos es que siempre tratamos toda nuestra materia de salud y seguridad como algo primordial y hemos conseguido implementar alguna tecnología basada en inteligencia artificial para mejorar la seguridad de nuestros trabajadores, con lo cual ya no es un tema solo de dar soporte a nuestros clientes, sino de hacer nuestras propias operaciones más eficientes, con lo cual hoy ya no hablamos de futuro en cuanto a transformación y tecnología, es rabioso presente. ¿Qué perfil profesional se busca cada vez más en el sector del outsourcing y qué procesos suelen externalizar las empresas? Pues mira, los procesos, nosotros fundamentalmente en la parte de logística e industria externalizamos gran parte de la fase final de producción, que está muy relacionada con el movimiento y con la logística. Y también parte de la cadena productiva, parte de los procesos puramente productivos, sobre todo en sectores como farmacéutico, automoción, alimentación, gran consumo, distribución, tenemos mucha presencia. En la parte de los servicios de back office, donde los clientes habituales son compañías con un volumen muy grande de clientes de negocio B2C, procesos como el front office, la atención al cliente, la externalización de los procesos administrativos que van después o antes de los procesos de contratación, son tareas de las más habituales en la parte de externalización. Y por último, la parte de field marketing, muy ligado a la promoción comercial, al desarrollo de redes de venta, al estar muy cerca del consumidor
en el face to face, en el día a día y en la cercanía con el producto físico. Son los perfiles habituales de procesos que se externalizan y en base a eso cambian mucho los perfiles que buscamos, desde perfiles más ingeniería, formación profesional, pasando por técnicos de sistemas, pasando por expertos en tratamiento de datos y, por último, gente con un perfil comercial muy alto, acostumbrado a gestionar redes, acostumbrado a negociar en el punto de venta, con lo cual tenemos la suerte de tocar muchos perfiles y muchos sectores, no sé. ¿Existe algún sector donde aún haya resistencia a la externalización? Pues te diría que actualmente, hace años, había sectores como el farmacéutico o life science que quizás eran en algunos aspectos un poco más reticentes, pero ahora te diría que no hay ningún sector que esté de espaldas a la externalización. La verdad que nos encontramos sectores, creo que el 100% de los sectores, como te decía, en esas 3 líneas de negocio, quien no está en uno está en otro. Es quien no tiene que estar su red de ventas, tiene sus procesos administrativos o tiene parte de su cadena de producción. Y a día de hoy te diría que no conozco en los últimos 15 años que llevo en el mundo del outsourcing o 14 años, no conozco ningún sector que a día de hoy sea reticente a la externalización. Otra cosa es por momento de compañía, por áreas de la compañía o por algún requerimiento normativo que sea más compleja la externalización, sectores muy regulados, pero en general te diría que no se me ocurre ningún sector en el que no estemos presentes. ¿Cómo ves la evolución del outsourcing en los próximos 5 años? Pues mira, con un crecimiento fuerte, seguramente, con un perfil de trabajo mucho más especialista, mucho más especializado, mucho más de llave en mano y de trabajo a medida, con un componente de internacionalización. Trabajamos mucho en proyectos en modelos offshore o nearshore, con respuestas globales y un sector que va a seguir tirando de nuestro modelo productivo y de nuestra economía, con volumen de contratación muy alto y espero, por suerte para nosotros, que sigan esta senda. ¿Crees que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías cambiarán la forma en que se externalizan los servicios? Mira, creo que cambiarán la forma de ejecutarlos, ¿vale? Algo que sí nos estamos encontrando es que cada vez más nuestros clientes nos solicitan, antes de la implantación de automatizaciones, el trabajo previo. Suelen estar muy concentrados en su core y no han analizado con detalle los procesos susceptibles de externalizar, con lo cual nuestro trabajo no empieza en la externalización per se, sino ayudándole a definir a nuestro cliente cómo adaptar sus procesos a las nuevas herramientas que tenemos en el mercado. Con un ejercicio, te diría, previo, Monse, de consultoría. Pasamos más tiempo haciendo consultoría antes de implementarlo que implementándolo per se. Entonces, sí que creo que va a cambiar la forma de ejecutarlo, no la forma de abordar la externalización. ¿Qué papel jugarán los proveedores de outsourcing en la transformación digital de las empresas? Pues te diría que aquí, sobre todo, ayudaremos a hacerla más rápida, por lo que te decía antes, porque somos capaces de extrapolar best practice de unos sectores a otros, de unos países a otros. Actualmente nosotros tenemos presencia en 39 países y somos capaces de adaptar soluciones de otras geografías a necesidades de nuestros clientes aquí. Creo que nuestro papel va a ser clave como dinamizadores, como expertos en algunas áreas que le quitaremos el dolor de cabeza a nuestros clientes con aquello que no sea core para ayudarles a dinamizar su actividad. Con lo cual sí que esperamos que va a ser un rol importante. Ahora que me hablas de esos 39 países donde tenéis presencia, si vemos las diferentes problemáticas de las empresas, ¿crees que en nuestro país se asemeja a lo que pasa en otros países en temas de externalización de servicios? Yo creo que sí, cambia el entorno, cambia el contexto, pero en general los retos que tienen nuestros clientes suelen ser muy, muy parecidos, muy parecidos. Una empresa de gran distribución o de electrónica de consumo presente en el canal retail, sus necesidades en Colombia, en España o en Polonia son muy parecidas y la industria de la automoción con la que tenemos
presencia en medio planeta, te diríamos, generalmente los retos a los que se enfrenta son los mismos. Cambia el contexto, cambia la normativa, cambia el mercado laboral, cambia el crecimiento de cada uno de los países, pero creo que los retos de nuestros clientes son muy, muy parecidos en todas las geografías. Uh-huh. Borja, ya para ir finalizando, ¿hacia dónde está creciendo GBPO en términos de innovación y de nuevos servicios? Mira, estamos cada vez convirtiéndonos, o estamos evolucionando nuestro perfil de expertos en el tratamiento del dato a una velocidad de vértigo. Cada vez manejamos más datos que necesitamos convertir en información para nuestros clientes y para nosotros mismos. Estamos creciendo mucho en toda la parte de Business Intelligence, data, para poder transformar, como te digo, muchos datos en información para la toma de decisiones útil. Estamos creciendo mucho en toda la parte de soluciones de automatizaciones, RPAs, Speech Analytics con base fuerte en inteligencia artificial. Y luego, sobre todo, estamos trabajando muchísimo en la mejora de las metodologías que implementamos en los servicios. Trabajamos mucho la metodología Lean, trabajamos mucho metodologías enfocadas a hacernos eficientes, porque al final no nos olvidamos de que para ganar competitividad tenemos que ser agresivos en el ahorro y ambiciosos en la eficiencia, y estamos trabajando, el grueso de lo que trabajamos es para conseguir hacer más con menos y ser más eficientes. Entonces, sí que nuestra evolución va hacia ahí en términos de innovación y cómo lo aplicamos a nuestros servicios. ¿Qué mensaje clave te gustaría transmitir a aquellas empresas que todavía están considerando, ¿no?, el outsourcing como una opción estratégica? Bueno, pues les diría básicamente que esa sensación de falta de control por parte del cliente cuando lleva a cabo una externalización está muy alejada de la realidad. Hoy en día, por suerte, tenemos herramientas para medir todo lo que pasa en tiempo real. Tenemos muchos de nuestros clientes que cuando externalizan se dan cuenta de que pasan a tener mucha más información de la que tenían cuando el proceso o el proyecto se hacía de forma interna, y que a día de hoy el perfil profesional de las empresas de externalización está muy alejada de aquel perfil que era únicamente por un ahorro de costes. Hoy nuestros clientes nos piden ayudarles a generar más ingresos, no solo a reducir costes, con lo cual creo que es una alternativa súper complementaria a los procesos que nuestros clientes hacen in-house, y sobre todo en un entorno donde cada vez cuesta más definir el core de actividad, súper necesario para compañías que quieren ganar flexibilidad y agilidad. Borja, ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros para conocer más a fondo todos vuestros servicios, déjame vuestros datos de contacto, vuestra página web, para que os encuentren rápidamente. Pues mira, quizás la forma más fácil de encontrarnos para tener conocimiento de todos los servicios o toda la capacidad que tenemos en el holding. Sabes que en el holding contamos con una empresa de trabajo temporal, G-Group, con dos firmas de selección como son Weiser y Grafton. Creo que y una línea de formación como G-Training. Creo que lo más interesante es contactar con nosotros a través de nuestra web, ggroupholding.com. Ahí creo que van a poder tener tanto candidatos como trabajadores acceso a nuestro perfil de compañía, a ofertas de trabajo, a cuáles son nuestros servicios, y quizás sea la forma más rápida y sencilla de contactar con nosotros, y estaremos encantados, tanto por la parte del candidato como la parte de la empresa o cliente. Pues Borja, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para darnos a conocer un poquito más el sector del outsourcing. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Monse, y a Capital Empresa. Un saludo, adiós. Un saludo, buen día.
Imagina vivir en un pequeño pueblo donde acceder a servicios básicos no siempre es fácil. Ahora piensa en algo tan cotidiano como revisar tu vista o tu audición y en lo complicado que puede resultar cuando la óptica más cercana está a kilómetros de distancia. En un mundo donde todo está pensado para las grandes ciudades, hay quienes apuestan por llevar soluciones hasta donde realmente se necesitan. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que rompe barreras y acerca la salud visual y auditiva a quienes hasta ahora lo tenían más difícil. Y para ello contamos con la participación de Daniel Paniagua, él es el fundador de GafasVan. Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, perfectamente. Vale, perdón, Bienvenido al programa. No sé cómo es. Muchas gracias por invitarme. Daniel, para empezar y conocerte un poquito más, cuéntanos un poco qué te inspiró a crear GafasVan y cómo surgió la idea de una óptica móvil en el medio rural. Bueno, pues la idea surge de muchas cosas. La primera es de querer vivir en mi pueblo. Yo soy de un pueblo pequeñito de la provincia de Valladolid, del norte de la provincia, que somos 1.500 habitantes ahora, antes éramos bastantes más. Y bueno, pues detectar la falta de servicios que hay en la zona. Además es una zona un tanto compleja la mía, de Tierra de Campos, porque está alejado de todas las capitales de provincia. Yo crecí en mi pueblo, me casé con una chica, con María, que vivía en mi pueblo y lo que queríamos era formar una familia, pues unas condiciones similares en las que habíamos crecido nosotros, que con 7 años te ibas corriendo al parque y te despreocupabas de las cosas, ¿no? Nosotros vivíamos en Lima, en Perú, durante unos años y esto era justo lo contrario de lo que queríamos para formar una familia. Entonces, bueno, pues por un lado las ganas de volver a nuestro pueblo y tener una familia y por otro, pues la cantidad de necesidades que hay a día de hoy, ¿no? Que siempre te dicen, no, es que en los pueblos no hay de nada. Bueno, pues es que si no hay de nada, es que habrá muchas cosas que van a hacer. Y juntando un poco las ganas que tenía de hacer cosas por mí mismo y bueno, pues al final lo que se ha hecho en los pueblos toda la vida, ¿no? El carnicero, el frutero, el panadero se mueven por los pueblos de alrededor para completar un poco el mercado. Y también yo hago mucha bicicleta y me voy 7 u 8 días por ahí por la montaña en bici y en los Pirineos, en el lado francés, pues vi una furgoneta que tenía dibujadas gafas. Le seguí en Facebook y el tío lo que hacía era iba con una furgoneta por los pueblos del Pirineo francés poniendo gafas a la gente. Y juntando un poco todo, pues de ahí surge GafasVan y bueno, pues también pues la necesidad más cercana, que es que mi abuelo tenía que cambiarse de gafas, una persona de 80 y pico años, no hay medios de transporte para ir a las ciudades, es muy mayor aunque haya medios de transporte para ir solo y bueno, por suerte él siempre tiene gente que le pueda llevar porque tiene 5 hijos y 15 nietos, ¿no? Entonces, bueno, pues juntando un poco todo, así surge GafasVan. ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos, los mayores retos de arrancar este proyecto? Los mayores retos, pues el primero pasa un poco de ser un trabajador por cuenta ajena, donde más o menos tú vas a tu puesto de trabajo, te dan todas las cosas y tú tienes que desarrollar un trabajo, te vas para casa, apagas el teléfono y habitualmente se acaban los problemas, a hacerlo por ti mismo, ¿no? O sea, ya no tienes un colchón. Yo todos mis ahorros les metí en la empresa y los que no tenía, pues tuve que pedir dinero al banco. Entonces ahí ya la red de seguridad se acaba desapareciendo. Pero bueno, sí que es verdad que desde el inicio la respuesta de los pueblos ha sido siempre muy positiva. Y la mayor complicación siempre en cualquier cosa de las que estoy intentando hacer es la burocracia. Es una locura montar un negocio. Además, la óptica, pues la normativa de ópticas es muy similar a la de farmacia. Sí que es verdad que no está limitada el número de ópticas que puede haber, como quizás en las farmacias, pero la norma que hay que cumplir, una norma sanitaria, es muy estricta, muy estricta. Yo, por suerte, pues empecé con todo esto en plena pandemia, es decir, no estamos en casa metidos, no teníamos que hacer no podíamos hacer nada, entonces todos los papeles y demás, pues los pude presentar en esa época. Y a día de hoy la Junta de Castellón, que es donde yo me muevo, pues tiene una sede electrónica que funciona bastante bien. Entonces, si tienes unos conocimientos técnicos básicos, no hace falta que te desplaces a casi ningún organismo para presentar papeles, si no lo hubiera dejado a la segunda semana. Mismos que puedes encontrar en cualquier óptica. Tú vienes aquí, yo te gradúo, te reviso la vista, si tienes cataratas, si tienes heridas, si necesitas lentillas, gafas progresivos, gafas de cerca, lo que necesites, audífonos, audiometrías. Todo esto es verdad que, lógicamente, yo me muevo por los pueblos y a lo mejor si tú vas a una óptica grande de una ciudad, tienes 500 gafas para elegir. Yo más o menos tengo 150, 160 gafas entre las que elegir, las personas que vienen. Entonces, los servicios los mismos y luego la diferencia fundamental es que
la gente está habituada a ir dando un paseo a la óptica, los que tienen óptica en su pueblo, en su ciudad. Aquí no, aquí soy yo que se mueve por los pueblos acercándome a los diferentes pueblos en los que ninguno hay óptica, ni hay óptica ni hay óptica cerca. ¿A cuántos pueblos das tu cobertura? En la actualidad, 6. ¿Y cómo dirías que ha evolucionado Gafasban desde que la fundaste en 2020 hasta fecha de hoy? Pues mira, de cuando yo empecé montando una óptica fija en lo que donde mi padre, bueno, mi abuela hace muchos años había tenido una fonda, un hotel, luego mi padre tuvo una ferretería y ahora lo uso yo como óptica, justo debajo de donde yo nací. Eso es una óptica fija con todos los equipos que puedes encontrar en una óptica. Y de ahí lo que hice fue montar un segundo gabinete de óptica en la furgoneta y me movía por los pueblos. Yo al final llamaba a los ayuntamientos, al alcalde, me sentaba con el alcalde, tomábamos un café, le explicaba lo que quería hacer, buscábamos un local, me cedían el local a cambio, pues en cada pueblo más o menos de una manera. Pues a cambio de, no te cobro por el local, pero tú gradúas a la gente y no le cobras o cosas así, ¿no? Entonces yo me iba moviendo por locales públicos que me cedían los ayuntamientos, con las complicaciones que eso tiene, porque llega el carnaval y a lo mejor en el local le van a usar para hacer un baile de carnaval. Bueno, entonces eso ha ido cambiando un poco y en los pueblos más grandes y donde mejor funcionaba Gafasban, algunos les he abandonado y otros he cambiado y ahora tengo tiendas ópticas fijas, ¿no? Donde yo pago el alquiler, le he adecuado una imagen más o menos estable y para que todas las tiendas tengan la misma imagen. Y en la actualidad lo que estoy intentando hacer es contratar gente para salirme un poco del día a día del negocio y abrir una óptica en una ciudad, pero con un espíritu muy similar al que tiene Gafasban, pues a lo mejor en barrios más de gente mayor, que no tiene tantas opciones de desplazarse, que no quiere ir a los centros comerciales. Esa es la historia. ¿Tuviste o has tenido algún tipo de restricción legal para operar con una óptica móvil? Bueno, he tenido muchísimos problemas. De hecho, a día de hoy mucha gente aún me llama, compañeros del sector, me dicen que soy un ilegal, que soy un pirata. La primera idea que yo tenía era comprar un vehículo más o menos grande y como te contaba al principio, lo que hacía el francés, pues yo hacerlo en la furgoneta o en el vehículo, y eso a día de hoy es imposible en España, aunque luego me han entrevistado me ha entrevistado una chica alemana para un medio alemán y para un medio francés, en español, porque no tengo idea de esos idiomas, pero en otros países eso sí se permite. O sea, si tú tienes una tienda física, tú puedes desplazarte a otros lugares a atender a la gente que no se puede mover. Eso en España no se puede hacer. O sea, yo puedo tener una óptica con todos los permisos, todos los equipos, haber estudiado 4 años de carrera, haberme gastado una pasta en equipos, que si alguien está impedido en la calle de enfrente, yo no puedo salir a atenderle ni hacer nada. Otra cosa es que lo haga, que lo hago. Pero eso a día de hoy es ilegal, tanto moverte en un vehículo, graduar en el vehículo, como hacer cualquier tipo de servicio fuera del establecimiento. Y es una cosa que no entiendo, porque si no lo hace el Estado, o sea, el Estado, hay gente, pues yo he atendido gente que es tetrapléjica. Es decir, es que esa gente, ¿cómo le vas a mover a una óptica? O sea, si el Estado les ha abandonado en ese sentido, tampoco permiten que un privado lo haga. Es una cosa que no me cabe en la cabeza. Pero en cambio, tú sí que puedes abrir una tienda en Malta o en Chipre y gafas graduadas sin ningún tipo de formación y pagarlos en otro sitio. Cosas que no me caben. ¿Cómo ha impactado Gafasban en la vida de las personas mayores en los pueblos que visitas? Bueno, pues yo creo que en general hay mucha gente que estaba dejando de hacer cosas, ya no cosas de ocio. Mi abuelo jugaba las cartas, dejaba de jugar las cartas porque no veía y no tenía opción de ir a cambiarse de gafas. Pero a gente que nos ha llegado a contar, y además es que son las historias que usamos en las redes sociales para contarlas, ¿no? Porque al final a la gente le da igual los cristales o el audífono o la marca que sea, ¿no? Lo que quieren es cómo les vas a ayudar. Y hay gente que nos contaba que ellos los domingos venía la familia a verle, gente mayor, y que ya es que no querían que vinieran a verle porque venían los hijos y los nietos y no les escuchaba, no les oía, y que estaban ahí sentados en la mesa y habían perdido un poco la relación con la familia. Y bueno, ya de hecho salía a dar un paseo, a tomar un café, eso, olvídate. Y de esa manera lo han vuelto a recuperar, porque la gente, pues eso, 80, 85, 90 años, que ya ni conducían ni nada, y es que solo ir a hacerte gafas es más sencillo, quizá, porque vas un día, te gradúas, otro las recoges, las ajustas, pero es que los audífonos hay veces que requieren 10 o 12 visitas al centro. Imagínate una persona de 90 años cada semana ir. ¿Qué aprendizaje has sacado de emprender en el sector de la salud visual y auditiva en el medio rural?
El fundamental es que la gente es muy agradecida. Desconozco si en las ciudades pasa igual, imagino que también, pero bueno, en las ciudades sueles tener todas las oportunidades, ¿no? O todas las opciones que quieras. Pero en los pueblos, lo que he visto desde que yo empecé y todos los negocios que se han abierto después, la gente te da toda la confianza sin pedirte nada a cambio. Es decir, yo he vendido gafas súper caras a gente en un local en el que yo seguramente no entraría. Un local al fondo de un pasillo que me cedían, un chico cogiendo cajas, cargando gafas, y la gente iba y no preguntaba ni el precio. Oye, quiero que me hagas las mejores gafas con los mejores cristales progresivos que tú puedas ofrecer. Eso, en los pueblos, cuando no hay algo y de repente les ofreces un servicio, eso cuentas con ello de antemano, que es justo, quizás sea la mayor diferencia de lo que puedes encontrar en una ciudad. En una ciudad, pues al final hay grandes cadenas y de alguna manera te tienes que diferenciar. Yo quizás no sabría cómo diferenciarme. Pero aquí, al final, no me tengo que diferenciar. La diferenciación es que yo voy a atender a esa gente y esa gente me da la confianza. Pero pasa igual con todo, ¿eh? Tú abres un bar, un restaurante y tienes 4 meses para dar cenas y el primer mes lo tienes toda la agenda llena en cualquier pueblo que yo he visto. Otra cosa es que luego si al final vendes productos de mala calidad o no atiendes bien a la gente, lógicamente la gente no es tonta y no va a ir. Pero de salida, ya cuenta, joder, ya tengo que yo la primera semana que contaba con hacer una gafa o 2 gafas, el primer día que abrí igual vendí 15 gafas en mi pueblo. O sea, la gente tenía gafas arregladas con un alambre esperando a que abriera la tienda. ¿Qué papel juegan no sé si en tu caso es así, las colaboraciones con otras empresas o con instituciones en tu negocio? Pues la verdad que no tengo ahora mismo muchas colaboraciones con nadie más allá de la colaboración que puedo llevar a cabo con ayuntamientos y demás, con algún instituto, ¿no? Pues que me piden, oye, ¿puedes venir a hacer una revisión a los chicos al instituto? Bueno, pues una revisión muy básica, es decir, les pongo letras y ya está, que vayan a ver si las ven o no. Pero bueno, a día de hoy no tengo muchas más colaboraciones de ese tipo. ¿Y cómo manejas la competencia con ópticas tradicionales y grandes cadenas? Bueno, al final, como te digo, la gente confía, viene habitualmente y sí que es verdad que hay gente pues que decide hacerse las gafas en otros sitios, imagino que por precio o por lo que sean. Que si te digo la verdad, yo hago mucha prospección de mercado, voy a ópticas a la ciudad y veo que yo intento que por el hecho de que tú estés en un pueblo y tengas menos oportunidades, no tengas que pagar más. Es decir, yo te voy a ofrecer las monturas, esta misma montura que tú puedes encontrar aquí, yo te la voy a ofrecer al mismo precio. Habrá un más o menos 5%, igual que las lentes. Lógicamente yo no puedo ofrecer gafas o monturas de 10 euros porque yo no puedo acceder a esas fábricas chinas y comprar 1 millón de monturas, ¿no? Entonces yo en las gamas medias y altas intento manejar el mismo precio y no ofrecer las gamas bajas. El que no puede pagarlo, pues ya me busco la vida para financiar hasta 12 meses gafas de 120 euros con una financiación. Y al final es que hay gente que ni así puede acceder a las gafas, pues ya se lo financio yo y vienen y me pagan cuando quieran. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera emprender en el mundo rural? Es complicado dar un consejo a alguien que quiera emprender en el mundo rural porque siempre me lo preguntan y me dicen, no, es que me dijiste que... Y ahora, fíjate, me he arruinado. Bueno, no sé si es. Yo creo que el problema de esto es que no existe el gen emprendedor en España y es una cosa que debemos trabajar, ya no porque yo salga y diga 2 cosas aquí, esto no se va a solucionar. Creo que es una cosa que hay que trabajar desde muchísimo antes. Es decir, yo el otro día hablaba con una podóloga, una chica, una amiga mía que es podóloga y dice, joder, a mí me enseñaron a ser podóloga y a mí a ser óptico, en la vida me enseñaron a entender una cuenta de resultados, un balance de situación o hacer un presupuesto, nada de esto. Es decir, esto hay que trabajarlo y creo que ahora sí que se está haciendo porque yo he ido a algún instituto y sí que me dicen que tienen aulas de emprendimiento y demás, pero incluso desde más jóvenes. Es decir, hay que explicar a la gente que existe la opción no solo de hacer una formación profesional o una carrera, que yo lo que estudié no dista mucho entre la formación profesional y una carrera universitaria, te enseñaba una profesión y se acabó, que hay otras vías, ¿no? Que tú por tus propios medios puedes crear negocios que tampoco a lo mejor tienes que inventar Facebook en un pueblo, ¿eh? Pero bueno, que a lo mejor puedes juntar 2 o 3 cosas diferentes y ofrecer algo diferente a lo que existe y sobre todo que, joder, si la gente se queja, no, es que en los pueblos no hay de nada, bueno, pues lo de siempre, ¿no? No hay de nada, pues fíjate la de cosas que puedes hacer. Si en las ciudades hay de todo, en los pueblos no hay de nada, pues ¿dónde vas a emprender? Donde no hay de nada, ¿eh? 2 o 3 cosas y ya te digo que vas a contar con el beneplácito de las personas desde el primer día. Daniel, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían ahora tus objetivos más cercanos?
Mi objetivo más cercano ahora mismo es, estoy abriendo una panadería al lado de la óptica. La familia de mi mujer es panadera. El pueblo en el que estamos está el único museo del pan de Mallorca y cerró la panadería. Entonces ahora hay un museo del pan y no hay panadería. Entonces en eso estoy. Pero el plan, perdón, el plan que tengo para Gafas Van es encontrar un óptico que haga lo que yo hago por los pueblos, dedicarme un poco a la gestión de la empresa, intentar, ya te digo, estamos intentando comprar o que nos traspasen una óptica en una ciudad y con todo eso dedicarme más o menos la mitad del tiempo a la gestión de las ópticas y el resto a la panadería, que de verdad que tengo muchas ganas. Lo que pasa es que, bueno, todo lo que dan ventajas para el negocio al principio, que es estamos alejados de las ciudades, alejados de la competencia, es un problema para el crecimiento porque es difícil encontrar trabajadores alejados de las ciudades y alejados de la competencia. Que al final los ópticos pues viven en las ciudades y yo estoy a una hora de las ciudades. Me dices, es que tengo que ir todos los días ya. Entonces, por un lado era, ahora no es tanto. Y ahora sí, para final, recuérdanos un poco cómo puede la gente contactar contigo. ¿Tienes página web donde donde pueda ver la gente lo que haces y pueda seguirte? Recuérdanos esos datos. Bueno, pues todo web, Facebook, Instagram, lo que queráis es @gafasvan o www.gafasvan.com y ahí pues estoy en todas las redes, no todas las uso y después por la web está en el correo electrónico cualquier persona que quiera llamarme, que quiera contactarme, lo que necesiten, porque es verdad que de vez en cuando me llaman muchos ópticos, me llaman alcaldes y me dicen, oye, que tienes que venir a mi pueblo, ¿cuál es tu pueblo? No sé qué, de Jaén. Digo, ¿cómo voy a ir a Jaén? Yo soy de Valladolid, una tarde. Pero ópticos me han llamado muchísimos para, oye, ¿cómo lo haces? Que quiero replicarlo en mi zona. Y es una de las cosas que quizá me gustaría hacer, algún tipo de franquicia o algo así, no sé, con el tiempo. Pues, Daniel, muchísimas gracias por haber participado en el programa para explicarnos tu proyecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, adiós. En el mundo empresarial, los cambios de liderazgo son inevitables. Directivos con años de experiencia pueden encontrarse en un punto de inflexión en sus carreras, explorando nuevas oportunidades o adaptándose a un mercado en constante evolución. La gestión de estas transiciones se ha convertido en un aspecto clave tanto para los profesionales como para las empresas que buscan estrategias eficaces para acompañar estos procesos. Cada vez más organizaciones entienden que la salida de un ejecutivo no es solo un cierre de etapa, sino también una oportunidad de transformación. Contar con el apoyo adecuado en este camino marca la diferencia entre una transición complicada y una evolución profesional con impacto positivo en el mercado laboral y en el ecosistema empresarial. Y de todo ello hablaremos hoy con Elia Tellez de Meneses, directora de Desarrollo de Negocio de LHH. Elia, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte. Elia, para quienes no os conocen todavía, cuéntanos un poquito brevemente qué es LHH y cuál es su misión en el mundo empresarial. Bueno, LHH, ¿cuál es nuestra misión? Hablar de misiones es mucho decir. Nuestro propósito es, pues fíjate, que hacer que el mundo del trabajo sea mejor para todos. Nuestra misión es acompañar, empoderar a las organizaciones y las personas para que alcancen sus objetivos y consigan un impacto positivo y duradero en el mercado, ni más ni menos. ¿Y esto qué es cómo lo hacemos? Pues con unas soluciones de talento que abarcan todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la selección para tener los mejores profesionales, el desarrollo dentro de la empresa y cuando llega el momento de la salida, pues también que la transición se haga de la mejor manera posible. ¿Qué diferencia a LHH de otras consultoras especializadas en talento y en desarrollo profesional que encontramos en el mercado? Bueno, pues somos una empresa que yo creo que la única que ofrecemos realmente unas soluciones integrales
y un acompañamiento total desde bajo la misma marca. Pertenecemos al grupo Adecco y somos la empresa especializada en acompañar el talento de una manera integral. Creo que esto es una gran diferencia, por un lado, y por otro lado, pues un poco lo que decía en nuestro propósito, ¿no? Intentamos hacer esto desde una posición, pues, desde un punto pues, más emocional, poniéndole corazón a lo que hacemos y entendiendo que cómo influyendo tanto en organizaciones como en personas, pues podemos hacer nuestro propósito, ¿no? Que el mundo del trabajo pues sea mejor, sea un espacio de conexión, un espacio de realización y mejor. Hablando del tema que nos ocupa y el que apuntaba yo en la presentación, ¿cómo dirías que ha cambiado el panorama para los altos ejecutivos en transición en los últimos años? ¿Cómo se está viviendo este Pues proceso? la transición de los ejecutivos pues se enmarca en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que es una realidad de una velocidad cambiante y con unos retos extraordinarios, tanto internos como internos fuera de la empresa. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Pues yo te diría que se ha normalizado mucho, ¿sabes? Antes un directivo que estaba en un proceso de transición lo vivía desde mayores miedos, quizá desde una posición un poco de ver cómo lo explicaba su entorno, etcétera. Y sin embargo, esto se ha normalizado muchísimo porque son tan grandes los retos de la alta dirección y la transición que la transición no es un fracaso, es algo natural y así es como se vive sobre todo en los países anglosajones, donde incluso los contratos de trabajo, cuando se ficha un directivo, ya se incluye en su contrato que en el momento que se tenga que producir una salida, pues incluye un programa de transición de carreras, con lo cual te diría que se ha normalizado mucho, que haya movimientos, que haya cambios de empresa y también pues se ha normalizado mucho que esto no lo hagan solos, sino acompañados por empresas especializadas. ¿Y cuáles dirías tú que son los principales retos que enfrentan hoy los directivos que entran en esa búsqueda de nuevas oportunidades? Bueno, pues es que el gran reto hoy es ser un líder, ser referente en este entorno que te digo que es tan cambiante, no estar preparados para los retos que tienen las organizaciones, que son muchos y muy variados. El liderazgo hoy cuenta con un contexto súper exigente, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio desde el International Center of Executive Options, que es un centro que hemos creado para dar apoyo personalizado precisamente a los colectivos de alta dirección, porque entendemos que sus necesidades en momentos de transición son especiales. Y bueno, pues los resultados que hemos preguntado a 2.600 ejecutivos en el mundo, 250 en España, y lo que ahora están buscando las empresas son perfiles que realmente puedan liderar tomando decisiones de una manera rápida y adaptándose a los retos externos tan enormes que tienen, desde los que puedan ser más evidentes, ¿no? Como es la disrupción de la IA y todos los cambios que está trayendo la digitalización, sino también los problemas en la cadena de suministros, la globalización, la complejidad regulatoria. Y todo este estudio, fíjate que se ha hecho antes de todo este tsunami geopolítico que estamos viviendo y, por lo tanto, las dificultades van siendo incluso mayores. Con lo cual, pues el mayor reto es que realmente las empresas buscan perfiles que puedan realmente dar respuesta a todas estas exigencias tan enormes que tienen las posiciones de liderazgo hoy en día. Elia, estoy segura que todavía hay empresas y profesionales que todavía no son conscientes de la importancia que tiene esta transición. Si tuvieras que enumerarlas, ¿cuáles serían las principales diferencias entre una transición bien gestionada y una que no lo está? Bueno, pues el impacto es enorme, haciéndolo bien o haciéndolo mal, tanto para el individuo como para la organización, ¿no? Tanto para el individuo como para la persona. Una desvinculación, la gestión de un despido retrata la humanidad y los valores de una empresa siempre, ¿no? Pero es que además cuando estás hablando de líderes que son la referencia en la empresa, que tienen una capacidad de influencia, etcétera, pues es que además los riesgos de hacerlo mal son enormes, ¿no?
y es evidente cuando una persona sale mal de una organización, bueno, salga mal o salga bien, siempre va a ser embajador de la empresa, ¿no? Pero si lo haces bien, pues puedes ser un embajador en positivo, porque hay que tener en cuenta que un directivo, una directiva, cuando sale de una organización, tiene mucha capacidad normalmente para arrastrar clientes, para arrastrar equipos. Entonces, es muy importante hacerlo bien, hacerlo con tiempo, ¿no? Tanto a nivel individual, en cuanto a la gestión de su transición profesional, como desde el punto de vista de la empresa. Hay que planificarlo, hay que tener un plan de sucesión. La situación ideal se produce cuando la planificación se hace con tiempo suficiente para poder trasladar el conocimiento y que se genere un espacio de gestión emocional del cambio, del legado y de la marca personal del directivo saliente, ¿no? Y por lo tanto, volviendo un poco a tu pregunta de los riesgos, las diferencias entre hacerlo bien o mal, pues un abismo, ¿no? De proteger a la persona que sale y a la organización a, bueno, pues si lo haces de una forma precipitada y mal, pues poder incurrir en riesgos que afecten a la marca empleadora, a la reputación, a la marca, a muchísimas cosas, con lo cual merece mucho la pena gestionar bien el offboarding, ¿no? Que es el término que se utiliza mayormente para la gestión de las desvinculaciones. En general, ¿dirías que las empresas están preparadas para gestionar bien la salida de sus líderes? Pues te diría que cada vez más, pero no siempre. Volviendo un poco hasta la terminología que te decía del onboarding y el offboarding, pues decimos que el offboarding es como el hermano pequeño, ¿no? Siempre cuando se hace el aterrizaje en una empresa se cuida muchísimo que todo, que la bienvenida sea impecable, que el impacto sea buenísimo y sin embargo en el momento en el que ese último contacto que tienes con la empresa no se cuida tanto. Entonces, cuando además hablamos, como decíamos antes, de perfiles tan señalados o tan específicos como son los líderes de las compañías, muy pocas empresas tienen protocolos de offboarding realmente bien preparados, ¿no? Respecto a cómo se gestiona la comunicación, cómo se gestiona el traspaso. Y no solamente cuando hablamos de despidos, que también es importante cómo se planifica la movilidad interna o cómo se planifica una salida voluntaria, bueno, no se puede planificar, cómo se planifica una jubilación o cómo te enfrentas a una rotación voluntaria. Realmente están poco preparados y hay que prestarle más atención que la que se está prestando. Centrándonos un poco en la figura de los directivos, mayormente directivos seniors, ¿cómo pueden aprovechar estos directivos, ¿no? Estos directivos seniors que te comentaba, su experiencia para reinventarse profesionalmente? Bueno, pues nosotros lo vemos cada día. Trabajamos con unos más de 300 directivos, directivas al año y la edad media que tienen las personas que están en nuestros programas de transición pues son casi 50 años, o sea que realmente sabemos de lo que hablamos porque hablamos de personas senior en experiencia, trayectoria profesional y en edad. Efectivamente, cuando se crea una situación de transición profesional, la forma de enfocarla es completamente diferente porque aunque pueda parecer una desventaja la edad, nosotros lo que ponemos en la balanza es todo lo mucho más positivo que tiene el conocimiento, la seniority y la experiencia. Aquí se abren un abanico de posibilidades que exploramos con los directivos que están en transición, que no siempre es la búsqueda de un proyecto similar al que tenían y trabajando por cuenta ajena, sino que se abre un abanico de posibilidades de lo que ahora se llama, volviendo otra vez a esta terminología inglesa que usamos, que es el career portfolio, que es la posibilidad de ya no dedicarte a un único trabajo, sino de tener diferentes fuentes de ingreso o fuentes de actividad, ¿no? Y que puede ser pues participar en consejos, a la vez ser mentores, a la vez ser consultores externos y por lo tanto pues las posibilidades que se abren en base a la experiencia son enormes, ¿no? Aún así decir que la edad en directivos y personas muy preparadas profesionalmente, las barreras en el mercado son menos, pero sigue siendo una barrera y una lacra que nos tenemos que quitar, porque para mí es una forma de discriminación y ahora que hablamos tanto de diversidad, abogo muchísimo por la diversidad generacional.
Ujú. ¿Dirías que hay sectores más receptivos a la contratación de perfiles con gran experiencia? Bueno, más que sectores, situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora en todo el mundo de los fondos de inversión, de capital riesgo, pues ahí lo que estamos viendo es que sí que se buscan expertos, ¿no? Que den soluciones a situaciones a veces transitorias, pero siempre muy complicadas, pues en procesos de operaciones corporativas, y el interim management pues se valora muchísimo, ¿no? Por lo tanto, más que en sectores, que hay sectores que son muy endogámicos, que siempre buscan profesionales que vengan del mismo sector, pero luego hay otra tendencia que lo que buscan es experiencia para resolución de problemas concretos, que es en momentos de madurez profesional suele ser una salida muy habitual. ¿Cómo deben enfocar su estrategia quienes buscan reubicarse de nuevo en un mercado laboral después de su salida? Bueno, pues yo creo que es muy importante no precipitarse, ¿no? Es muy importante, que es uno de los errores que más se cometen, que es en el momento de la salida rápidamente llamar a tus contactos sin haber madurado muy bien cómo va a ser tu propuesta de valor, cuál va a ser tu mensaje que justifique por qué estás haciendo este cambio profesional, y por lo tanto requiere una metodología, una forma de trabajar e intentar evitar estos errores. Una primera recomendación sería tomarse un tiempo, entender que es una oportunidad de reflexionar hacia dónde quieres dirigir tu carrera profesional, madurar muy bien cuál va a ser tu propuesta de valor al mercado y trabajar mucho tu red de contactos. A nivel de dirección, la red de contactos sigue siendo la fuente principal de oportunidades de colaboraciones futuras. Elia, ¿cómo está evolucionando la percepción del talento senior en el mercado actual? Bueno, a mí me gustaría, como te comentaba antes, que realmente ya ni siquiera tuviéramos que hablar de si una persona es senior o no, sino de sus capacidades y de sus competencias. Porque a diferencia que pasa en otros mercados, como el anglosajón, la edad muchas veces se percibe como una barrera, ¿no? Una barrera que a veces es real y que otras veces la propia persona en transición se pone esa limitación pensando que no va a tener posibilidades. Afortunadamente, cada vez se habla más de la diversidad entendida en términos también de edad y generacional, pero bueno, tenemos ahí un camino por recorrer. Es verdad que a niveles de dirección y de profesionales de alta cualificación, la edad es una barrera menor. ¿Qué tendencias dirías que vamos a ver en los próximos años en la gestión del talento en empresas y en las consultoras? Perdona, repíteme la pregunta. Sí, ¿Qué qué tendencias veremos en los próximos años en cuanto a la gestión de talento se refiere? Bueno, pues yo creo que cada vez más necesitamos personas que tengan no solamente conocimientos técnicos, sino unas skills y unas competencias que permitan dar soluciones ágiles a los retos que van a tener las empresas. Está claro que la formación sigue siendo muy importante, tanto la formación técnica como la formación continua, pero una tendencia clarísima es que, condicionados también por la escasez de talento, porque tanto por la demanda de nuevos perfiles como la situación demográfica real que tenemos en España, estamos en un entorno de escasez de talento y por lo tanto las empresas tienen que aprovechar el talento que tienen, formándoles y desarrollándoles, y no nos podemos limitar a buscar perfiles que tengan exactamente una experiencia en un sector y una experiencia técnica, sino que lo que van a buscar las empresas son personas con capacidad de adaptarse, con capacidad de aprender y con capacidad de dar soluciones ágiles al entorno tan exigente que tenemos. Elia, hablabas tú de las habilidades. ¿Cuáles serían las habilidades que hoy marcan la diferencia en un perfil directivo? Pues mira, volviendo un poco al informe que hablábamos del Instituto International Center of Executive Functions, este informe que hacemos desde LHH, y le hemos preguntado a los propios directivos, ¿no?, cuáles son esas habilidades que piensan que marcan la diferencia,
y una en la que muchos, un porcentaje muy grande, casi la mitad, creen que tienen que mejorar y que realmente es una habilidad súper necesaria, te va a sorprender, pero es que es la toma de decisiones. Volviendo al entorno que tenemos de cambios tan rápidos, la toma de decisiones es algo que ahora se valora muchísimo, esa capacidad de decidir en entornos de incertidumbre y en entornos cambiantes, ¿no? También los ejecutivos van a tener la necesidad de desarrollar muchísimo las habilidades relacionadas con la gestión de los recursos humanos, sobre todo para ser capaces de atraer y fidelizar el talento, de capacitar a los empleados, fomentar una cultura ágil y adaptativa. Hemos visto que hay casi un 40% de la alta dirección que nos dice que su nivel directamente inferior, en el N-1, está rotando muchísimo, con lo cual también esta capacidad de gestión de equipos es fundamental. Volviendo también al contexto, además, que tenemos de cada vez mayor escasez de talento. Antes he hecho un comentario que me ha notado aquí, que me ha gustado mucho, que has dicho la manera en la que una empresa despide Sí, o a un líder dice mucho de los valores, ¿no? de la empresa. sí. ¿Cómo pueden las empresas diseñar estrategias? Ya no sé si llamarle estrategias, pero humanizarse más quizá para hacer más efectivas y más fáciles, ¿no? la transición de sus líderes. Pues mira, ahí para mí hay varias claves, ¿no? Como la comunicación, ¿no? Primero, entender el impacto tan importante que esta decisión tiene en el individuo, ¿no? O sea, impacta, por supuesto, en sus ingresos y en su vida, pero impacta en su propia identidad. Tú o yo pues tenemos nuestro nombre, nuestro apellido, pero además somos, pues en mi caso soy la directora de ventas de LHH, tienes parte de tu identidad, es tu trabajo, ¿no? Entonces, el primer punto es entender y empatizar con la situación que va a vivir la persona que recibe esa comunicación. Lo segundo es ser muy claro y muy transparente en los mensajes que se dan en el momento de la salida. Y lo tercero, es muy importante cómo se va a acompañar a la persona en ese momento de transición. Evidentemente está todo el paquete indemnizatorio, que es muy importante, por supuesto que sí, y es en lo que instintivamente lo primero a lo que recurre la persona que va a salir es decir, oye, ¿cuál va a ser mi indemnización? ¿Cuál va a ser mi situación económica? Pero no hay que olvidar que lo importante es seguir adelante. Lo importante es que esta persona que sale de la organización va a tener que buscar otro nuevo proyecto y cómo la empresa que despide asume la responsabilidad en acompañar ese proceso. Por lo tanto, es cada vez más habitual que las empresas, no porque sea obligatorio por ley, sino por convencimiento, por responsabilidad social, por también proteger su propia marca empleadora, están ofreciendo programas de transición profesional. Y los programas de transición profesional para directivos son específicamente para directivos. No vale lo mismo para todas las personas y tiene que ser muy personalizado o muy adaptado a las necesidades individuales. Te preguntaba cómo debía gestionar este cambio las empresas, ¿no? Pero si me pongo del lado del profesional, ¿cómo afrontan estos cambios los ejecutivos que llevan quizás décadas en una misma empresa? Porque es una decisión difícil. Pues en un porcentaje muy grande hay un momento de confusión y de incertidumbre muy grande, ¿no? Por lo que también te comentaba que supone que hay que trabajar una nueva identidad en tu entorno social, en tu entorno familiar. Eres reconocido como, en parte también entienden que parte de tu personalidad y de tu identidad es tu trabajo. Por lo tanto, hay una primera fase de aceptación del cambio que muchas veces se vive como un duelo. Es verdad que no hay dos personas que lo vivan igual, hay personas que muy rápidamente han entendido por qué se ha producido ese cambio. Quizá ellos tampoco ya estaban a gusto en la empresa en la que estaban y lo ven como una liberación y una oportunidad, pero hay otras personas que realmente lo viven como un duelo. Entonces, es muy importante darle tiempo a las cosas, no precipitarse, asumir que es un proceso, que el cambio puede ser una oportunidad,
que es un espacio de reflexión, un tiempo para dedicarte a saber qué es lo que quieres hacer y que no sea solamente una oportunidad de crecimiento profesional, sino también personal, ¿no? Pero para mí es muy importante el tomarse el tiempo y estar bien acompañados en este proceso de cambio por coaches expertos y, ¿por qué no? Nosotros en estos programas que tenemos específicos para alta dirección contamos con mentores que tienen una experiencia similar a los ejecutivos que están en transición y realmente ahí se produce un entendimiento, un mismo lenguaje, un mismo idioma para entender qué oportunidades puede haber en el mercado, cómo afrontarlas, cómo posicionarse. Por lo tanto, yo diría que darse tiempo, asimilar el cambio y prepararse para el futuro acompañados del mejor equipo. Elia, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje darías a quienes ven la transición laboral como un obstáculo y no como una oportunidad? Pues yo entiendo que lo vean como un obstáculo. A ver, hay veces que una desvinculación es que te trastoca a lo mejor lo que tú tenías proyectado que iba a ser tu futuro inmediato. Con lo cual yo no le quito importancia a lo duro que puede ser el salir de una empresa, ¿no? Y sentir que te han despedido. Con lo cual yo eso no le quito importancia. Es muy importante ser conscientes de lo duro que puede ser. Pero también es verdad que una vez que te recompones de esa situación, hay que pensar que tienes una oportunidad de tomar las riendas de tu desarrollo profesional, de saber qué es lo que quieres hacer y realmente se pueden abrir un mundo de oportunidades. Uh-huh. Por lo tanto, yo les animo a que sean positivos en este proceso de cambio y muy importante que se asesoren y se apoyen en profesionales que realmente les pueden guiar y les pueden evitar que cometan los errores más habituales en estos procesos de cambio. Elia, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran saber un poco más acerca del LHH, de los servicios que ofrecéis, déjanos por favor dónde os pueden encontrar vuestra página web para que vean todos vuestros servicios. Bueno, pues muchas gracias por esto. Estamos en lhh.es. Verán que bueno, pues como he comentado, cubrimos todo el espectro desde la selección, el desarrollo y la transición. Y en nuestra área de transición de carreras, bueno, pues podrán tener información sobre nuestros programas, cómo les podemos ayudar. Y bueno, pues muchos vídeos de testimonios también de directivos y ejecutivos que han hecho el programa con nosotros y que pueden compartir su experiencia en todo este proceso de cambio, con lo cual yo animo mucho a que vean esos vídeos de testimonios porque al final es la manera de ponerle cara y ojos a estos procesos que empiezan siendo difíciles pero que muchas veces tienen un final feliz, ¿no? Y realmente pues se tornan en oportunidades. Pues Elia, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Gracias a ti. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Adiós. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 de la mañana en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.